Como proyecto de la clase de política educativa, tenemos la presentación de un ensayo sobre los puntos convergentes y divergentes de la Ley Orgánica de Educación de 1966 y la Ley Fundamental de Educación del 2011 en Honduras. Como antecedentes tenemos el periodo independentista, donde nacen los primeros lineamientos de la educación primaria. Luego, en 1821, con la independencia, surge formalmente la enseñanza pública de una manera general. En 1822, con el doctor Juan Lindo, él dicta una orden de apertura de las escuelas primarias donde permite la asistencia de todos los niños desde los 5 años hasta los 14. Luego, Francisco Morazán, en 1830, decreta la organización de la instrucción pública, siendo esta la primera ley de educación formal en Honduras. En la administración de Marco Aurelio, en el proceso de la reforma liberal, la educación fue declarada laica, gratuita y obligatoria, y por la primera vez quedó estructurada el sistema educativo en los niveles primario, secundario y superior. Con la creación de la emisión de la Ley Orgánica de Educación en 1966, se define la educación como un proceso formativo que influye en la vida del hombre con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la personalidad y la formación de ciudadanos aptos para la vida individual y colectiva. Las características más importantes de esta ley se rezan en el artículo 22. Este señala que la educación primaria es obligatoria, sostenida por el Estado y se impartirá en 6 años de estudios. Luego, en el artículo 23, este nos dice que solo podrá eximirse de la obligación escolar los niños que adolezcan de anormalidades físicas y mentales que les impidan seguir en el provecho de la educación y siempre que el Estado no tenga establecidas las localidades o escuelas para que estos puedan aprender su educación totalmente especial. En el artículo 28, la Ley Orgánica dice que se impartirán en 2 ciclos: el ciclo común de cultura general, con fines de cultura general, exploración y la orientación vocacional, y el ciclo de diversificado, para continuar la orientación e intensificar los estudios, dando una formación profesional en diferentes campos de trabajo. Luego, en el artículo 31 al 33, donde se detalla que el ciclo diversificado de la educación media debe de comprender las siguientes ramas de estudio: educación secundaria, formación de bachilleres en ciencias y letras, educación vocacional, formación de educación agropecuaria, artesanal, industrial, comercial, asistencial y de servicio social, entre otras profesiones consideradas para el desarrollo del país. Educación artística, formar profesionales en el nivel de las distintas ramas de las bellas artes. Con respecto al ingreso a la carrera docente, la Ley Orgánica define los requisitos a acreditar el título de educación a nivel universitario. Tiene que ser hondureño por nacimiento, estar al goce de los derechos civiles y acreditar la identidad y los requisitos para ocupar el puesto conforme al presente estatuto y sus instrumentos operativos, y estar afiliado a un colegio magisterial. La Constitución de 1982 establece que la formación de los docentes es función y responsabilidad exclusivamente del Estado. Con el decreto de la Ley Fundamental de Educación, el 22 de febrero del 2012, se define la educación como el derecho humano que tiene toda persona a recibir el conocimiento que propicia el desarrollo de su personalidad y de sus capacidades en condiciones de libertad, igualdad, respeto y dignidad al ser humano. La Ley Fundamental de Educación, en la vigencia de la Ley Orgánica de Educación, se estipula que la educación era obligatoria hasta el 6º grado y se extiende el diploma al terminar de cursar dicho nivel. Con la aprobación de la Ley Fundamental, ciclo común,
de cultura general deja de existir y se convierte en educación básica, con 3 grados, 7º, 8º y 9º. De los ejemplos más claros, tenemos lo que es la carrera de perito mercantil y contador público, que sufrió un cambio radical. En el 2016, estos graduandos ya no tenían ese título, sino que se graduaban de bachilleres en contaduría y finanzas, y ellos tampoco podían firmar los títulos o cualquier documento financiero. Perdían ese derecho. Dicha ley, los jóvenes perdían ese derecho y ya no podían prestar ese derecho y se contaban con el problema de que tenían pocas oportunidades. Para lograr la calidad de la educación en la Ley Fundamental de Educación, estipula cambios sustanciales en la formación de los docentes con respecto a la Ley Orgánica de Educación y concede a la Universidad Pedagógica la tarea de formar docentes para todos los niveles de enseñanza y modifica los requisitos de acceso al ejercicio a la carrera docente, siendo desde 2018 el grado de licenciatura como requisito principal para realizar tal labor según el artículo 22, capítulo 2 de la selección del personal docente, el reglamento de la carrera docente. Eso es lo que realmente estipula, que para ocupar un puesto docente en el manual de puestos y salarios, por primer ingreso o ascenso se requiere haber aprobado el respectivo curso de selección. De los cambios de la nueva ley fundamental, contenidos a enseñar, se considera la enseñanza del idioma inglés y la enseñanza de las nuevas tecnologías computacionales e informáticas. De la estructura del sistema educativo, la Ley Fundamental de Educación plantea que la estructura del Sistema Nacional de Educación está formada por subsistemas autónomos, articulados y complementarios, como ser la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y ya para concluir, tenemos primero el impacto que se dio en cada uno de los gremios magisteriales, comprendiendo que en la ley fundamental ha venido a hacer que ellos pierdan fuerza, dado que la forma que ellos utilizaban anteriormente para contratar personal o para hacer las selecciones era totalmente diferente a lo que la Ley Fundamental de Educación establece ahora. Ellos se sienten con menos poder, ¿verdad? Y sienten que han sido desarticulizados, incluso dejándolos sin poder alguno en lo que son las juntas de selección, tomas de decisiones, en las contrataciones, traslados, nombramientos interinos. Sin duda alguna es un duro golpe en este gremio dirigente de la educación, pero un enorme beneficio económico para los maestros, en vista que no existe una obligatoriedad de pertenencia a ningún colegio magisterial para la obtención de prebendas en estos mismos se ejercían en su momento. Habían demasiadas exigencias por parte de los gremios magisteriales, lo que incurría en demasiados costos para los maestros. Esta nueva ley viene a quitar todo esto. El segundo impacto, lo que tenemos en la formación docente, donde la ley orgánica establecía un grado superior únicamente a la acreditación como docente en las escuelas normales y la aprobación en programas alternos. Pero con la transición de la nueva ley de educación, establecemos la acreditación donde el docente solo puede ser formado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Dicha formación del personal docente debe legitimar este derecho individual, que él pueda ejercer la labor docente en el ámbito de educación, especificando una fecha límite, un tiempo prudencial para la formación obligatoria a nivel nacional de todos los docentes que no cumplan con dicho requisito, así como poder optar a una plaza de trabajo en el sector educación. La fecha límite que se estableció con la implementación de la Ley Fundamental de Educación fue en el año 2018, donde se espera que en el 2018 todos los docentes tengan la acreditación del grado superior de la Universidad Pedagógica Nacional.
En el análisis realizado por el equipo, nosotros encontramos que en la nueva Ley Fundamental de Educación, lo que ella realmente busca es hacer más eficiente y mejorar el sistema educativo de nuestro país. En esta ley se incorporan todos los centros educativos, la segunda lengua, lo que es el inglés, educación cívica y computación. No obstante, sin eliminar la educación intercultural, bilingüe, plurilingüe y en todas las zonas de los grupos étnicos del país. En la ley orgánica se le obliga a perder su cultura y a aceptar como propia la mestiza. En este proyecto se asegura la vigencia de sus costumbres autóctonas, todo esto con el fin de mejorar nuestro sistema educativo y la calidad de enseñanza, reconociendo la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas y afroamericanos. La ley anterior excluía y nos obligaba a todos a tener una cultura mestiza, sin distinción de nada. Pero ahora la Ley Fundamental de Educación lo que hace es incluir cada uno de lo propio de cada cultura sin excluir a ninguno de ellos.